Ok, pues bueno, empezamos con nuestra clase Educación y Afectividad. Como ya les decía, es un tema muy complicado, pero pues bueno, vamos a intentar como quiera centrarnos o tratar de avanzar en buscar lo mejor que podamos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer, a ver si lo logro, en 7 minutos un pequeño repaso de lo que vimos la última vez. ¿De acuerdo? A ver, ¿se funciona? Ahí está. Resumen en 5 minutos, a ver si puedo hacerlo. Muy bien, ¿se acuerdan que como filósofos decíamos que la pregunta más importante era ¿qué es el hombre? ¿De acuerdo? Decimos, esta es la pregunta más importante que se hace el filósofo, y de hecho toda la filosofía que hacemos es para eso, tratar de descubrir qué es el ser humano, qué es el hombre. Muy bien, ¿se acuerdan también que decíamos que una de las grandes intuiciones de Padre Manuel y Philippe es decir que en realidad para saber lo que es el ser humano necesitamos ver las experiencias más típicas, las experiencias más importantes de lo que es ser humano. ¿Ven? Porque decimos, pues el ser humano come, pues bueno, los animales también comen, las plantas también comen, etc. El ser humano se muere, pues los animales también, las plantas también, etc. Entonces él lo que intuyó y lo que trató de hacer esfuerzo en ver 6 experiencias típicas, importantes, que nos hacen ver lo que es el ser humano. La primera de ellas, pues es trabajar. Ahí está. Trabajar, la otra amar, la otra cooperar. Estas 3 son prácticas, son experiencias muy prácticas. Las siguientes 3 son vivir, formar parte del universo, y esta que es un poquito más abstracta, podríamos pensar, pero en realidad no, es ser o existir. La experiencia de existir. No está tan fácil. Bien, pues esto da origen a esas 6 filosofías, o esas 6 partes, o 6 estudios en la filosofía. Filosofía del arte o del trabajo, filosofía ética, filosofía política, metafísica, filosofía de la naturaleza y filosofía del ser vivo. Yo les decía, nosotros nos vamos a quedar sobre todo, con estas 2 experiencias en nuestra clase, filosofía del ser vivo y filosofía ética, para los que ya están más familiarizados con el lenguaje juánico o juanino. Muy bien, también les decía, ¿qué haces todo el día? Pues hay muchas actividades, pero podemos intentar poner un orden en todas ellas. Esa palabra es bien importante, un orden, ¿de acuerdo? Pues hacemos muchas cosas, comer, correr, etc. Bueno, ¿cómo las podremos ordenar? Esas diferentes actividades. Habrá un principio que las pueda ordenar. ¿Por colores? ¿Por tiempos? ¿Por qué cosas? Bien, decíamos, primero las ordenamos por acciones y otras por operaciones vitales. Bien, por ejemplo, comer, pues es una operación vital muy fundamental. Nosotros ya le agregamos cultura y refinamiento y todo eso, pero es una operación muy fundamental. Entonces decíamos que todas esas acciones y operaciones las vamos a dividir en esas 3, como ya habíamos dicho. ¿Se acuerdan de esas 2 palabras que quieren decir? A ver, Héctor. Hacer y actuar, que son latín, que dan origen a esas 2, ¿verdad? La segunda parte de nuestro curso va a centrarse aquí, la primera que estamos teniendo ahorita está centrada aquí, ¿de acuerdo? Ok, etcétera, etcétera, y vimos que había esto que estaba en el fondo de esas actividades, ¿verdad? Hay operaciones que son como espirituales, que van más allá de la materia, que la necesitan como fundamento, pero van más allá. De hecho, esto va a ser bien interesante para nosotros y lo vamos a estudiar más tarde, porque es todo donde está las sensaciones, las emociones, las pasiones y todo ese rollo, que de hecho es el objetivo principal de nuestro curso. Ok, entonces decíamos 2 cosas muy importantes. Hay una continuidad entre la vida vegetativa y la vida sensible, pero entre la vida sensible o la vida animal y la espiritual hay un brinco. Hay animales y hay bichos que están entre estas 2, les decía yo, ¿verdad? Como el alga, que es una planta un poco rara, un poco desarrollada, o como la mimosa sensitiva, que es una planta sensible, curiosa, la tocas, ¡pum!, se cierran sus hojitas.
¿Una medusa qué es? Entre un animal y una planta. Está medio raro. Aquí hay muchos animales, muchos bichos que están en continuidad. Unos son más animales, otros son más vegetales. Pero aquí hay un brinco. Solo nosotros tenemos esa facultad. Tendríamos que hacer todo el desarrollo para ver cómo podemos realmente constatar todas esas operaciones vitales espirituales. Pero como ya saben, vamos rapidito. Pero ustedes harán preguntas si quieren al final. ¿De acuerdo? Entonces, les decía dos cosas bien importantes. Es una unidad. Soy la misma persona. El que tiene hambre es el Padre Mario. El que tiene ese instinto sexual, pues es el ser humano, el mismo, el Padre Mario. Es una sensibilidad humana. No es la parte vegetal en mí, sino que es Mario que tiene también esa raíz vegetal. ¿Sí se entiende? Hay una unidad en todas esas diversidad de operaciones que vimos. Esa unidad la da precisamente el alma. Y por último también hay una, bueno, si ya le dijimos continuidad y un santo, ¿verdad? Ya lo dijimos en esta parte. Muy bien. La vida espiritual, ahorita nos vamos a centrar más en eso. ¿Qué es eso de la vida espiritual? Pues nosotros afirmamos, o el filósofo afirma, que esa vida espiritual es sobre todo dos cosas: la vida de la inteligencia y la vida de la voluntad. ¿Ok? Entonces, nuestro plan de trabajo, ahorita se los explico, nomás les voy a decir, recordar esto también, que habíamos visto, que decíamos que todo está orientado hacia allá, hacia esa vida espiritual. Mi vida sensible, animal, pasional, está orientada hacia allá. Mi vida vegetativa, como el vegetal que hay en mí, todo está orientado hacia allá, ¿de acuerdo? Orientado toda la vida espiritual. Por lo tanto, mi plenitud como ser humano, como ser espiritual, la voy a encontrar en lo que me es propio, es decir, en la vida espiritual, y no tanto en la vida animal y en la vida vegetal. Sí, pero de una cierta manera. O sea, sí puedo ser feliz también en mi vida vegetativa y en mi vida sensible, siempre y cuando sea la sensibilidad de un ser humano. ¿De acuerdo? No sé si me van a entender un poquito. Bueno, orden. Esa palabra, grábensela, subrayenla, hagan 1000 planas de esa palabra. Orden. ¿Ven? El filósofo intenta descubrir el orden que hay en las cosas. Y ven, este orden, estoy seguro que mucha gente, si intentas hablar de esto con alguien, te va a decir, pero eso tú lo impones. ¿De dónde sacas que la vida vegetativa y la vida sensible, están orientadas a la vida espiritual? ¿Por qué no podemos decir al revés? Allí está el esfuerzo del filósofo. Descubrir en cada una de esas realidades realmente algo que está en la realidad y no solamente que yo planteo. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, orden en todos los sentidos, esa palabra hay que conjugarla. Bueno, vamos a sacar un par de conclusiones y acabamos con el repaso importantes de lo que acabamos de decir. Entonces, dice, puedo descubrir un orden en la diversidad de mis operaciones vitales, ya lo dijimos. Mi vida vegetativa y sensible están orientadas a mi vida espiritual. Y si se fijan, cuando digo vida espiritual no estoy hablando de San Juan de la Cruz, no estoy hablando de la Eucaristía, no estoy hablando de la oración, estoy hablando de la vida de la inteligencia y de la vida de la voluntad. Estamos como filósofos, acuérdense. Ahorita el Padre Mario no les va a hablar de la fe en esta clase. Muy bien. Encuentran su plenitud, puesto que me equivoqué aquí, yo creo. Puesto que soy un ser humano, encuentro mi plenitud en la finalidad, en finalizar mis operaciones bajas hacia las operaciones altas. Puesto que soy un ser humano, es lo que les digo. Si no tomo en cuenta que soy un ser humano, va a estar cañón. Voy a querer ser feliz como una escoba o como una planta. Pues no, yo soy feliz de otra manera. ¿Cómo soy más plenamente feliz? Pues a través de mi vida espiritual. Entonces, a un momento dado también en el análisis que vamos a hacer, les voy a interrogar. ¿Qué experiencias de placeres espirituales has tenido? Por ejemplo, Jimmy, dime una experiencia de un placer espiritual que hayas tenido. No me hables de un éxtasis con Dios. Acuérdate que aquí no ponemos la fe.
¿Por qué? ¿Por qué te parece bello eso o placentero? Porque toca como todas nuestras emociones, tristeza, melancolía, felicidad, porque tiene como esos ritmos a las emociones y las vuelve bellas. O sea, no es que solo sea bonito ser feliz, sino que la tristeza también complementa. Muy bien, diste ahí un clavo importante. Lo bello nos da placer. A los animales no les da placer lo bello. A las plantas no, ellas son bellas. De hecho, por eso los ponemos en casa, ¿verdad? Pero a nosotros lo bello nos produce placer, un placer espiritual, levanta nuestra alma hacia lo alto, ¿verdad? Bueno, entonces ven, así mis operaciones inferiores van a ser finalizadas por la vida espiritual, la inteligencia y la voluntad. Ahí encuentran su justo lugar. Eso es también muy importante, lo veremos más después, o insistiré más fuertemente. El justo lugar. Ven, es como... Hace poquito hablaba con alguien y decía, es como una receta de pastel. Cuando le ponen demasiada azúcar, dice que palagoso. O cuando le ponen demasiada harina, cuando tiene su justa proporción, todo aquello, ¡ay, qué rico pastel! Pero cuando hay más de lo goloso, no nos gusta. O cuando le ponen mucha sal, ya ve que es una pizquita de sal, pero si le ponen mucha, arruina todo el pastel. Pues así va a ser finalmente la felicidad del hombre, ese equilibrio de las partes en el justo lugar. ¿Sí me ubica? ¿Sí me sigue? Bueno, entonces vamos a hacer como una radiografía de esto que acabamos de decir, ¿de acuerdo? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué podemos afirmar en el fondo? Vamos a leerlo. Si no fomento, procuro, cuido mi vida espiritual, mi vida, poco a poco se reducirá a la vida de una plantita o de un animalito. Si no fomento mi vida espiritual, ¿cómo le va a pasar? Si no fomento mis músculos, ¿qué le va a pasar? Se van a atrofiar, se van a anquilosar. Entonces, mi felicidad como ser humano solo la encontraré plenamente en lo que me es propio como ser humano. Ya le dije 3 veces y lo vuelvo a decir una 4ª vez. Y también la encontraré, es lo que les decía, en los 2 niveles de vida inferior, siempre y cuando estos estén orientados al nivel de vida superior. ¿Por qué? Porque es un justo lugar. ¿Sí estamos de acuerdo? Si toda mi vida intelectual y toda mi voluntad las aplico para que mi vida sensible esté al máximo, el pastel te va a fastidiar, te va a asquear, porque el pastel no está bien proporcionado, o te va a caer mal en la barriga, ¿no? te va a producir problemas estomacales. Es decir, comer, descansar, reproducirme, etc., como una persona humana, ¿verdad? Eso es bien importante. El filósofo constata, pues sí, es que yo no me... Finalmente, y no es una cuestión moral, finalmente no podría comportarme simplemente como un animal, porque no soy puramente animal. Comer, descansar, reproducirme, etcétera, como una persona humana. Después nos haremos la pregunta, ¿pero cuál persona humana? Porque entre este y este hay un chorro de diferencia. ¿Cuál de esos? Pues el que esté bien proporcionado, no solamente físicamente, ¿no?, sino en su alma. ¿Ok? ¿Vamos bien? Seguimos. Bien, nuestro plan de ataque va a ser el siguiente. Vamos a primero atacar la vida espiritual, la vida intelectual, la vida de la inteligencia. Después nos interrogaremos en la próxima clase en la vida de la voluntad. Después, en la siguiente clase, sobre la vida sensible, las pasiones, afectos, etc. Yo pienso que muchos están esperando que hablemos de eso, pero he querido pasar casi la mitad del curso para hablar de fundamentos que son más importantes. Y por último, la otra clase vamos a hablar de educar, etcétera, etcétera, y así continuaremos con nuestro curso. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de esa vida de la inteligencia. Inteligencia, ¿qué entienden ustedes por eso? Se me olvidó su nombre, el de blanco. Sí, Pedro. ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿O qué es lo que el mundo entiende por inteligencia? Es la capacidad del ser humano para hacer algo. Capacidad para hacer algo. Bueno, pues las manos también nos ayudan a hacer cosas. Pero con razonamiento. Con razonamiento. Con libertad. Con libertad. Ok. ¿Alguien más tiene una idea de lo que es
¿Qué podemos llamar inteligencia? Así en 3 palabras. Como la capacidad de aprender, recordar, reflexionar. Muy bien. Habíamos dicho algunas de esas, ¿verdad? La clase pasada. Muy bien, aprender, recordar, etc. Ok, vamos a distinguir un poquito más. Muy bien, para mucha gente es el CI, coeficiente intelectual. ¿Saben qué es lo que mide exactamente el coeficiente intelectual? Bueno, se supone que mide la inteligencia que tenemos, pero cuando ves la lista de los resultados de algunos famosos, no la copié aquí, pero hay sorprendentemente gente muy exitosa que tiene coeficiente intelectual bajo. Y de hecho, ahorita les voy a mostrar un resultado que vi en Wikipedia, pues que muchos ya se están interrogando sobre la validez del CI, porque a veces no corresponde a la realidad. Hay gente que es muy inteligente para una cosa y que en el coeficiente intelectual salió muy mal. ¿Pueden ser más las inteligencias múltiples que el coeficiente intelectual? Muy bien. Inteligencias múltiples, me gustó el término, de hecho vamos a hablar ahorita de lo mismo pero de otra manera. Muy bien, ese coeficiente intelectual, pues no exactamente, no hablamos de eso. ¿Qué es? Es la rapidez mental, el cálculo mental. Hay gente que es buenísima para hacer eso. Yo soy torpe, pero muy torpe. En mis cuentas a fin de mes cada vez me equivoco y tengo que empezar otra vez y calcular. Soy muy malo por eso. ¿Qué es? Es la capacidad para las matemáticas. De hecho, en la escuela es bien traumático, ¿no? Porque si sacaste 100 en matemáticas, dicen, ese niño es muy inteligente, ¿verdad? Si sacaste, no sé, 5 en español, no importa, pero matemáticas, es muy importante. Es la memoria. Mucha gente piensa que es acumular cosas. Ese chavo sabe todo, es bien inteligente. ¿A poco no? Es la lógica. Muy bien, esto es lo que les decía que encontré ahí en Wikipedia. A ver, dicen, investigadores de la universidad, no sé qué, llevan a cabo el mayor estudio realizando hasta el momento, llegando a la conclusión de que la prueba del coeficiente intelectual resulta altamente engañosa. Bueno, los pasos si quieren los consultan en Wikipedia, pero está chistosillo el artículo. Muy bien, padre, pero a ver, ¿inteligencia es lo mismo que razón o no? ¿Qué es la razón entonces? ¿Podemos distinguirlas? Es una parte de la inteligencia. Es como, por ejemplo, tengo mi cuerpo y aquí tengo la razón y acá tengo la inteligencia, o va con la inteligencia. De hecho, el primer texto que les di a leer, ¿cómo se llamaba? Fides et ratio, la razón, ¿verdad? El Papa utiliza el término razón en vez de utilizar el término inteligencia. Ahí para acordarme. Gracias. Y bien, en realidad fue una de las grandes batallas del padre Marie Dominique Philippe. Decía de volverle a dar ese término todo su valor. Porque a la inteligencia, porque muchas veces confundimos el de inteligencia con razón. Pero ¿qué es exactamente la razón? Es en realidad la modalidad en que nosotros somos inteligentes. Nuestra inteligencia es razonante. ¿Y qué quiere decir razonante? Pues quiere decir que necesitamos pensamientos lógicos, coherentes, conceptos que se conectan. Eso es razonar. ¿Ven? Como por ejemplo cuando alguien dice algo complicado y nos quedamos así como que pensando, dice, está el CPU avanzando, ¿no? Está procesando, decimos. Estamos razonando, estamos tratando de encontrar las conexiones que hay en todo eso. ¿De acuerdo? Hay otros seres inteligentes que no sean razonantes. Y bien, pues, sí los hay. Y filosóficamente podemos afirmarlo. De hecho, el filósofo que llegó más lejos en ese descubrimiento pues fue Aristóteles, que afirmó esto. ¿Quién sabe leer griego? Esteban sí sabe. Esteban, ¿qué dice Esteban? Pues ahí leo noesis, pero no Noesis, explica. noeseos. Noesis es el pensamiento. Dice, es el pensamiento del pensamiento. Ese ser es el pensamiento del pensamiento. Es la definición más profunda que él pudo dar de lo que es Dios, de ese ser, de lo que nosotros llamamos Dios, de ese ser primero que es fuente de todo y que está al final de todo. Búsquenlo, están ahí, en el libro de la metafísica, perdón, en el libro de la metafísica. Noesis, noeseos.
el pensamiento del pensamiento, la inteligencia de la inteligencia. ¿Se dan cuenta? O sea, en Él no hay nada más puro, es un ser tan puro, tan interior, que es como la inteligencia de la inteligencia. Es como redundante, no se puede expresar de otra manera. Pues sí, entonces Dios no es un ser inteligente, razonante, es un ser inteligente, pero no razonante. Dios no necesita hilar conceptos. Dios no necesita, o ese ser primero, porque estamos en filosofía, ese ser primero no necesita procesar razonamientos, encontrar coherencias lógicas. Y pues la fe también nos dice que hay otros seres, el filósofo no los conoce porque pues no hay manera de conocerlos, otros seres espirituales que son los ángeles, ellos tampoco no razonan, es decir, es que esa expresión en nosotros es un poco chistosa, ¿no? O más bien tienen una inteligencia que no es de modo razonante. ¿Me siguen? Bueno, vamos a avanzar. Pues bien, esa capacidad que tenemos en nosotros finalmente para comprender, conocer, analizar, en realidad tiene alianzas con todo lo que somos nosotros. ¿Ven? No tenemos por un lado la inteligencia y por otro lado la voluntad y por otro lado el cuerpo y por otro lado los apetitos, sino que yo les decía al principio del curso, nuestra experiencia es compleja y todo está junto, ¿verdad? Unidad. Y bien, pues la inteligencia hace alianza con los sentidos. ¿Por qué? Porque con los sentidos ella puede descubrir el universo. No sé si les ha tocado ver, pero nosotros en Monterrey con Ana, sí fue contigo yo creo, hicimos la experiencia de ir a un museo de ciegos que se llamaba La Luz, no me acuerdo, entonces no fue contigo Ana. Hagan de cuenta que era un lugar donde entrabas y era la oscuridad total. Entonces tenías que, era todo un recorrido como un laberinto en plena oscuridad que iba guiando precisamente un ciego. Entonces tenías que ir descubriendo cómo moverte en esos espacios que eran recreados. Hagan de cuenta que nos hacían pasar por un supermercado, nos hacían pasar por un parque, nos hacían pasar por una calle, nos hacían pasar por situaciones recreadas en el interior totalmente oscuras. Entonces tardabas como una hora en salir del museo y era un poco frustrante porque tú estás acostumbrado a apoyarte en la vista y ahí de golpe ya no podías ver y tenían todo recreado. Era muy simpático porque estábamos en el supermercado, entonces el ciguito, bueno, el que nos iba guiando, nos decía, bueno, voy a buscar 1 kilo de frijoles. ¿Y cómo le hago? Entonces ahí vas estante por estante, tanteando todo, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo vas a pagar? Y muy interesante toda la experiencia que hicimos. Y finalmente ven, la inteligencia a través de los sentidos entra en contacto con el mundo exterior, pero también es como la puerta de entrada. Ella sale a través de los sentidos para conocer la realidad. Yo veo, yo toco, yo huelo, pero también la información como que me entra de allá para acá. Los sentidos es como la puerta de acceso, de entrada y de salida, a través de donde nuestra inteligencia está en contacto con la realidad. Y eso es bien importante. ¿Qué es un niño autista? Un niño autista no tiene ese acceso al mundo exterior, y no es porque sus sentidos estén dificultados, es porque hay un problema interior, precisamente de ejercicio de la inteligencia. También tiene una alianza con la memoria, pero se distingue de ella. Dígame de alguien que sea inteligente y que no tenga memoria, pues no se los creo. Para ser inteligentes necesitamos tener memoria, pero se distingue de ella. De hecho, podemos distinguir varios tipos de memoria, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso. Memoria a corto plazo, a largo plazo, memoria sensible, etc. ¿Qué es la memoria? Pues finalmente es la capacidad de recordar, de retener información, de acumular datos. Por eso les digo, mucha gente piensa que cuando tenemos una buena memoria, la gente es inmediatamente inteligente. Probablemente ayude, pero no es exactamente igual. También tiene una alianza con la imaginación. Los que son diseñadores son muy astutos cuando la inteligencia se apoya en la imaginación. Los que son artistas, finalmente, los que creamos, y hasta los que no son artistas. Una mamá o un papá tiene la imaginación para ayudarle a entretener a los niños, por ejemplo. Una maestra.
la imaginación es importante para que la inteligencia funcione. ¿Ven? Son como herramientas que tiene ella, son como alianzas que crea con facultades que tenemos, pero a la vez se distingue de ellas. No es lo mismo imaginación que inteligencia, no es lo mismo memoria que inteligencia. ¿Y razón qué es? Nuestra manera de ser inteligentes. ¿Vamos bien? Avanzo. Muy bien, les decía, la inteligencia hace alianza con los sentidos, ¿verdad? ¿Cuántos sentidos tenemos? Pues sí. De hecho, hay gente que distingue más sentidos. No hablo del sexto sentido femenino, no. Hablamos de sentidos internos. ¿Ven? Por ejemplo, el sentido de orientación. Es como un otro sentido, pero interior. No hablamos de órganos, sino más bien de algo interior. Muy bien, ¿ven? Tenemos esos 5 sentidos: ver, tocar, escuchar, olfatear y gustar. Los sentidos alcanzan las cualidades sensibles de las realidades sensibles. A ver, padre, está muy complicado su rollo. ¿Qué es lo que yo veo? Exactamente, lo que es posible ver. ¿Ven? Las cualidades sensibles de la realidad sensible. ¿Qué es lo que yo escucho? Lo que es captable por mi capacidad de escuchar. Y entonces decimos que esas formas sensibles me afectan, golpean esa antena receptora que tengo para que yo la capte. Cuando veo el color verde del pantalón de Jenny, no se le quita el color verde del pantalón de Jenny. Cuando huelo el café en la mañana, no se le va el olor al café, no le quito el olor al café, pero sí me vuelvo como permeable a esas cualidades sensibles. ¿Sí? Muy bien. Nuestra inteligencia está presente en nuestros sentidos. ¿Ven? ¿Por qué tengo la capacidad de decir, qué rico, esto me recuerda a tal cosa? La inteligencia está ahí presente. Puedo alcanzar más que las cualidades sensibles de la realidad. Puedo alcanzar el ser de la realidad. ¿Ven? Cuando yo los veo, no solamente veo colores, formas, escucho figuras, sino sobre todo que veo su ser. En realidad no veo su ser, alcanzo su ser a través de mi inteligencia. De hecho, este es el punto clave. ¿Qué es lo propio que alcanza la inteligencia a través de los sensibles? El ser. El ser solo la inteligencia lo puede captar. ¿Qué es lo que veo? Las cualidades sensibles. ¿Qué es lo que oigo? Las cualidades sensibles. Pero el ser en sí, solo la inteligencia lo puede captar. Y esto es lo que estudiará esta área de la filosofía que se llama la metafísica. Por cierto, esa palabra se entiende muy mal hoy en día. Aristóteles la llamó así simplemente porque, bueno, eso es lo que me dijeron a mí, la verdad no lo he corroborado, no debería decirlo, pero es el libro que está después de la física, más allá de la física, lo que está más allá. ¿Qué es lo que está más allá? El ser. Ojo, el Papa Juan Pablo II, que es parte del documento que leyeron al principio, dice, sin esta parte de la filosofía, jamás lograremos alcanzar la existencia de Dios. Una filosofía que no llega a la metafísica es incapaz de conocer la existencia del ser primero, del cual nosotros lo llamamos Dios. ¿Vamos bien? Pues mucho. Es mucho, pero vamos bien. Bueno, porque falta la mitad. Muy bien, seguimos con esa alianza de la inteligencia y los sentidos. Sentir. ¿Ven? ¿Qué es? Es la forma sensible de la realidad que se plasma en mi sentido. Yo soy afectado por la forma sensible de la realidad. Como está ligado al cuerpo, puede haber una pérdida de la capacidad de sentir. No sé si les ha pasado, pero cuando están quemados, cuando te quemas, no puedes sentir. Y es bien incómodo, ¿verdad? O por ejemplo, lo que les decía de dejar de ver. Cuando ves al sol mucho rato y luego te pones y no ves nada. O es la experiencia que de hecho a veces tenemos cuando llegamos al auditorio. Un cambio fuerte de iluminación y no ves nada. Es decir, como el sentido está ligado al órgano, el órgano es físico, el órgano se puede limitar, puede
deteriorarse. ¿Ven? Por ejemplo, los que catan vino, pues no pueden comer chile. ¿Sí sabían, no? Porque les afecta el paladar. Entonces, como se afecta el gusto, pues ya no pueden disfrutar bien las cualidades del vino. De hecho, hagan la prueba. Cuando prueben vino, coman antes chile, y entonces el chile picoso, y ya no lo van a poder degustar igual. O cuando te quemas, tomas un poquito de chocolate o de café caliente, te quema la lengua y lo demás ya no te sabe nada, o no te sabe igual. ¿Es cierto? Muy bien, pero con la inteligencia pasa igual, es decir, hay un órgano de la inteligencia que si se lastima ya no puede pensar igual, ya no puede inteligir igual. Ven, lo que decíamos ahorita de los sentidos, ven, ¿se acuerdan que decíamos? ¿Qué es lo que yo veo? Lo que es posible ver en la realidad, las cualidades visibles. ¿Qué es lo que yo inteligo? Las cualidades inteligibles de la realidad. ¿Sí me explico? ¿Sí me siguen? Las cualidades inteligibles de la realidad. Entonces, ¿qué es inteligir? Finalmente es la capacidad de recibir la forma inteligible de la realidad. Finalmente eso es ser inteligente. ¿Quién es alguien inteligente? El que intelige más. Es decir, el que tiene la capacidad de recibir el contenido inteligible de la realidad. ¿Sí? Parece trabalenguas, pero si no entienden nada me dicen, y pues mejor nos vamos más despacio. Pero si pasa eso, la inteligencia también pierde capacidad. Miren, por ejemplo, ahorita les estoy tratando de dar un contenido muy inteligible. Y así como que a veces batallamos, ¿no? Así como que, ¿qué está diciendo? No logramos inteligir todo el contenido inteligible que está en lo que se está diciendo o en la realidad. ¿Ves? Sencillamente, por ejemplo, alguien mira una flor y dice, ¡ay, qué bonita! Y alguien mira una flor y dice, ¡wow! Esta flor tiene una capacidad de reproducción muy importante. Saber, intenta comprender más en el fondo. Y luego otro dice, pero esta flor es sorprendente porque es única en el mundo. Solo existe en este metro cuadrado. Hay hecho de plantas que son así, ¿no? Que solo existen en unos metros cuadrados. Y luego otros que dicen, pero es es sorprendente porque es un ser vivo. Y otros van a decir, pues es más importante porque es un ser. El filósofo metafísico, por ejemplo. O sea, penetración en la realidad. ¿Te quedas en la primera capa o intentas ir más adentro? ¿Sí me siguen? O sea, ¿llegas hasta el centro de la cebolla o te quedas en la primera capa? Bien, pues eso es la capacidad realmente de ser inteligentes para el filósofo. Para el mundo ya les dije que es el coeficiente intelectual, pero para el filósofo es la mirada penetrante. De hecho, por eso a San Juan se le reconoce como el apóstol más inteligente. ¿Por qué? Porque tiene una mirada penetrante sobre la realidad. Ven el fondo de Jesús. ¿Y qué es lo que ve en el fondo de Jesús? Dios. Bueno, pero ya no salimos de la filosofía, vamos a regresar a la filosofía. Les voy a leer un pequeño texto de Aristóteles, pero ya prefiero avanzar. El libro del alma, este libro, que también les recomiendo leerlo, acerca del alma. También es de Aristóteles. Aristóteles, y Aristóteles escribió mucho. ¿Así se llama? Acerca del alma, o sobre el alma. Muy bien, es verdad que existen tipos diferentes de inteligencia. No todos somos inteligentes de la misma manera. Hay gente que es muy inteligente con la nariz. Hay gente que es muy inteligente, por ejemplo, hay inteligencias más prácticas, hay inteligencias más especulativas. Hay gente que es muy inteligente en su sensibilidad. Por ejemplo, un buen pintor, un gran pintor, es alguien que es inteligente en los colores, en las figuras, en las formas, en la composición. Un gran chef es alguien que es inteligente en las combinaciones y en los gustos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí me siguen? Por ejemplo,
ejemplo, alguien que es muy inteligente en las relaciones, pues un político normalmente, o un organizador, ¿verdad? Alguien que también sea inteligente en las matemáticas, en la razón, o en la ciencia, es otro tipo de inteligencia. Muy bien. ¿Tú qué tipo de inteligencia tienes? ¿En qué eres inteligente? Bueno, es una pregunta que te voy a hacer. Dos características que podríamos concluir de alguien que es inteligente. Padre Max, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos, ¿verdad? Muy bien. Dos características de alguien que es inteligente, según en esta perspectiva. Muy bien, pues será que se admira. No esperaba que dijera eso, ¿verdad? Por ejemplo, un chef que cocina y que se admira de nuevos gustos y siempre se admira del olor del perejil y siempre se admira del sabor del aceite de oliva, pues es un chef inteligente. Es decir, que siempre está en contacto con la realidad, siempre. Y también que se interroga, que pregunta. Alguien que ya no pregunta, seguro no es inteligente. ¿Ven? Buscar, conocer, comprender, sobre todo llegar a la verdad. Muy bien. La inteligencia y el arte. Bueno, sencillamente lo paso rápido porque me gustaría insistir en otra cosa. ¿Ven? Un gran artista es inteligente en su manera de sentir la realidad. Es un hombre de calidad, de la calidad. Y sabe captar sutilezas de la realidad que nosotros a veces no captamos. Me acuerdo de un hermano que era pintor y que nos decía, mira, ese cielo azul. Y tú dices, pero es rojo. No es azul. Porque era un atardecer, ¿no? O te decía un morado. Y tú, pues yo lo veo rojo. Y dices, no, mira, fíjate bien. Y la verdad, pues es que sabía ver la realidad como nosotros a veces no la vemos. Hay un órgano de la inteligencia. Todos los más cabezones serán los más inteligentes. Pues no, fíjense, no hay un órgano de la inteligencia. No es el cerebro, no es el corazón. Toda mi alma es inteligente. Mi alma está en todo mi cuerpo. Pero claro, hay que reconocer que hay órganos indispensables para el ejercicio de mi inteligencia, como el cerebro, el corazón, etc. Por eso, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral no es que no sea inteligente. Es que tiene atrofiado un órgano que es muy importante para que se desarrolle la inteligencia normalmente. ¿Estamos de acuerdo? Claro que si me ponen un cuchillo en el corazón, pues ya mi inteligencia no puede seguir avanzando, porque se me va la vida, me desangro. Algunos errores. Pues es un error pensar que, reducir la inteligencia a la capacidad de acumular información. Quítense eso de la cabeza. El inteligente no es el que sabe todo. Es el que se admira, es el que pregunta, es el que intenta llegar hasta el corazón de la cebolla. Reducir la inteligencia a la capacidad razonante, la inteligencia con razón. No, el más inteligente no es forzosamente el que razona más rápido, es el que penetra más en la realidad. Reducir la inteligencia a la búsqueda del cómo, la causa material, y ya no del por qué, la finalidad. De hecho, al final les voy a dar un consejito, es un texto que les puedo mandar por internet si les interesa, del padre Marino Winfield. Muy bien, pero ¿cuál es el alimento de mi inteligencia? ¿Cómo se nutre mi inteligencia? ¿De qué se nutre? Y bien, pues mi inteligencia se nutre de lo siguiente. ¿Pueden leernos esa por favor, eso? La inteligencia se nutre de la verdad. Está hecha para conocer y contemplar la verdad en todos sus niveles. Muy bien, conocer y contemplar la verdad. Ese es el alimento de mi inteligencia. Por eso ven, cuando pregunto, intento buscar la verdad. ¿Cuál es la prueba? A nadie nos gusta que nos engañen. ¿Verdad? A nadie nos gusta. Eso es lo que dice Aristóteles. La prueba es que nadie nos gusta que nos engañen. Ven, la verdad, ¿pero qué es eso, padre Mario? Pues la verdad para el filósofo finalmente va a tener un lazo con la realidad. Y de hecho el padre Mario de Philip nos decía que hay como niveles en la verdad. Miren, es como si voy en una montaña y aquí este chavo voltea a ver hacia abajo, ve la realidad. ¡Wow! Muy bien, muy chido, ¿no? Pero luego sube hasta acá y ¿cómo la ve? Ve la misma realidad, pero la ve distinta.
la ves desde más arriba. La verdad es como si estuviéramos subiendo esa montaña y viéramos la realidad así. Más arriba, la comprendemos mejor. Empieza a decir, mira ese camino por el que vine yo. ¿Sí? Entonces, en realidad también hay que decir que siempre se busca. Nunca llegaremos hasta el final en esa búsqueda de la verdad. Nunca podemos decir, ya, tengo la verdad total, final, último. Siempre debemos buscar. Siempre. Ok, ya se me acabó el tiempo. Rapidísimo. ¿Cómo cuido mi inteligencia? Entonces, vamos a leer eso porque sí es bien importante. Alexis, ayúdanos a leerlo. No contentarse con ver películas, conocer muchos libros, mucha cultura, extensión. No se contenten por conocer mucho, no se contenten por ver películas. Mejor analicen todo lo que recibes. Interroga, admira, trata de penetrar a la cebolla. Cuida lo que ves, lo que oyes, lo que lees. El padre Mario nos decía al final de tu vida te estaba preguntando, ¿cómo nutriste tu inteligencia? ¿Cuidaste lo que leíste? Por ejemplo, en una película, ¿qué es el mensaje que me deja? ¿Es verdadero ese mensaje? O leí un libro, ¿cuál es la filosofía de este autor? ¿Es verdadero lo que dice? ¿Cómo cuido mi inteligencia? Pues leo mucho. Casi no hay películas de los buenos libros. Yo nunca he visto una película de libro de ánima, del alma de Aristóteles. Y sería súper aburrida, ¿no? No abandones nunca tus preguntas. Sigue buscando. Que nunca se apague la sed de tu inteligencia. No abandones nunca tus preguntas. A lo mejor te mueres y nunca vas a encontrar esta respuesta, pero sigue buscando. Sigue buscando. Y por último, no pierdas la capacidad de asombrarte por las realidades que pienses conocer. Eso ya lo conozco. Mejor vuélvela a ver, vuélvela a saborear, vuelve a admirarte de eso. ¿Ok? Muy bien, ya, termino. Si les interesa, les puedo mandar un capítulo, una mitad de un capítulo de este libro. Me ayudó Benny a traducirlo. Se llama He venido a traer un fuego sobre la tierra, el padre Mario Philip, en donde habla de las ideologías ateas. Es decir, dice, hay 7 ideologías ateas que se contraponen a las 7 bienaventuranzas. Es un texto difícil, pero que ustedes son inteligentes, capaces de recibir la inteligibilidad y podrían leerlo. Me escriben un correo y me lo piden y con gusto se los paso. ¿De acuerdo? Si no, ahí tienen el libro, pero no está traducido, solo en frases. Y por último, la tarea del día de hoy. Miren, este libro tiene una portada horrible, ¿de acuerdo? Pero es muy bueno. No es filosofía, es como, no sé si han escuchado hablar del método Vitos. ¿No? Vitos. Es como un Vitos, V-I-T-O-Z, ¿verdad? ¿No sabes más? No, bueno, es un médico suizo, etcétera, que en realidad tiene todo como una teoría. Es más un pensador, no es un filósofo, no es un libro de filosofía esto. Se llama Control Cerebral y Emocional. Tiene un libro con un título así, también terrible, ¿no? Pero está muy interesante, sobre todo para las personas, por ejemplo, que no logran dormir, que si la pasan siempre, que el motor no se calma nunca. Pues tiene muchos ejemplos muchos ejercicios muy prácticos de cómo finalmente descansar. Y bien, esta va a ser la tarea. No les voy a pedir que me manden respuesta de nada. Aquí les dejé 5 páginas de este libro. Pueden leerlas. Su teoría de él es que hay 2 facetas en la mente. Una mente que es receptora y una mente que es emisora. Yo les puse el capítulo 3, que me parece muy interesante, sobre la mente receptora. Les digo, no es filosofía, pero les puede ser muy útil. Y si lo quieren descargar, aquí está el link. Lo pueden descargar en internet. ¿De acuerdo? Muy bien. Tiempo. Acabamos. Aquí están las hojas. Son 3 hojas, son 5 páginas. Y pues ahí nos dejan la propina para los copias. Muchas gracias. Si quieres estar aquí.